Agradezco enormemente a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que también está siguiendo, como siempre, desde hace años, lo hace, estas elecciones en los Estados Unidos. Roy, desde el puente de Brooklyn, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? De aquí a un lado del Capitolio, o sea que por aquí andamos, por Estados Unidos. Ya explicaste el sistema electoral. No sé si sea mejor o peor, es distinto y podrá gustar o no gustar, pero los Estados Unidos ha decidido no cambiarlo, ¿no? Y así lo hacen desde siempre, ¿no? Pues tendrán sus razones, pero no gana el que más votos consigue. ¿Y qué genera? Fíjate nada más, el estado que más votos da, que más población tiene es California. No hicieron campaña en California. Nadie fue a California a pesar de ser el estado más grande, ¿no? Pero entonces eso genera que se atienda a estados que sí importan porque los grandes ya están decididos, ¿no? Entonces nadie fue a Texas, nadie fue a California, nadie fue a Florida. ¿Para qué? Pero ayer ¿dónde andaban? En Pensilvania, y hoy en Pensilvania, y en Pensilvania específicamente, o sea, ahí, porque ahí se va a decidir quién es el presidente más poderoso del mundo. Sin duda alguna, hablaba de Pensilvania, este estado bisagra donde los ojos del mundo estarán puestos el día de mañana, querido Roy Campos. ¿Cómo ves tú las posibilidades de la candidata y del candidato? ¿Cómo ves las encuestas? ¿Cómo ves los números? Y, pues, ¿cómo ves? ¿Habrá sorpresas el día de mañana? Mira, yo he participado en todas y en todas se dice hay estados bisagra, como que en su momento se decía de Ohio, en su momento se decía de Florida, y van cambiando elección con elección. Y ahorita efectivamente se habla de 7, de esos 7 de repente se pone a 3, de esos 3 dicen y pongan atención en Pensilvania. Yo coincido que ahorita nos restringimos a Pensilvania, y no en el país, sino en esos estados, la diferencia entre uno y otro es de menos de un punto siempre, con las encuestas cuestionadas, con lo cual ya me acostumbré, ¿no? Encuestas cuestionadas. Pero si ahorita nos vemos a las probabilidades, bueno, hace 5 días las probabilidades estaban 66-34 a favor de Trump. Hoy están 53-46, ¿no? 53-46 a favor de Trump. ¿Por qué no suma 100% 53 y 46? Porque existe una ligera probabilidad de un empate. Una ligera de 1% de un empate, ¿no? Y entonces se habla de ese 53-46, 1% de empate, y en caso de empate, pues tiene gol de visitante Trump. O sea, ¿no? El empate favorecería a Trump también. Roy Campos, y sobre el hacer campaña, me mencionabas que no han ido a estos grandes estados, se han concentrado en estados bisagra. Me contaban hoy aquí en Brooklyn y también en otras poblaciones en donde mucho paisano vive, que pues no se le ha acercado el Partido Demócrata al voto latino, que no le ha hablado, que tal vez lo máximo que hicieron fue un concierto de los Tigres del Norte, y que sí estuvo padre, Roy, pero de qué le sirve. Y quienes sí se están acercando, pero a través de centros comunitarios y muy en corto, son representantes del Partido Republicano a la población latina, a quienes les dicen que el gobierno demócrata Joe Biden no les cumplió y los invita a sumarse a sus filas, buscando principalmente el voto de jóvenes que irán a las urnas por primera o segunda ocasión. ¿Cómo ves la estrategia? Mira, eso lo hacen, aunque tampoco tan profundamente, porque los republicanos, el equipo de Donald Trump, sabe que Nueva York va a ganar el demócrata, como tiene la fuerza, la movilización, bueno, pero el republicano juega al futuro y va tratando de generar una nueva ola de votantes. Ahí en Nueva York es donde tal vez afectó más la declaración contra los puertorriqueños, porque hay mucha población puertorriqueña, ¿no? Y entonces ahí afectó el que Donald Trump y el comediante se hubieran burlado de Puerto Rico diciéndole una isla de basura, pero tampoco preocupó mucho a Donald Trump porque es en Nueva York que ya estaba perdido. Este es el producto de este sistema. O sea, este sistema donde dice, pues, a ver, aquí en Washington, en D.C., que por cierto, hay poco interés en la elección porque solo se vota para presidente. No hay distritos, no hay senador, no hay gobernador, y entonces solamente es presidencia. Entonces, pues, el 90% vota demócrata, y solo son 3 puntos.
pues no hay elección, no hay campaña aquí, ¿no? Entonces, el producto de este tipo de mecanismo, donde no importa el número de votos, sino los votantes. Mira, para que entienda la gente, este sistema que estamos viendo en Norteamérica también existe de alguna manera en México, también existe. ¿Por qué? Porque es como si mañana se eligiera un congreso y luego ese congreso se va a juntar a elegir a una ley, a no aprobar una ley, ¿no? Entonces, mañana no se elige presidente, mañana se elige a las personas que se van a juntar el 17 de diciembre a votar por presidente. Entonces, pues sí, mañana es una votación importante, vamos a contar a los delegados que van a ir a votar el 17 de diciembre al colegio electoral, que ni siquiera sabemos qué personas son, nomás se dice cuántos van a ser, pero luego los estados, por ahí del 11 de diciembre, los van a elegir para que se presenten el 17 del colegio electoral a votar. O sea, de eso se trata. Pero pues van a los estados, y los estados, a ver, siempre si el voto latino es importante, pues sí, el voto latino, sobre todo en estados como Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, donde prácticamente parecería que Trump va adelante en esos estados, pero no le alcanza todavía, no le alcanza. Necesita un estado del norte, Pensilvania específicamente, donde va ligeramente adelante, ¿no? Entonces, está Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que salvo en 2016 siempre han sido demócratas, salvo en 2016. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver. Se fueron con el efecto dominó de Pensilvania, querido Roy. Con el discurso anti-tratado de libre comercio, que México les quitó los empleos. Y entonces, así es. Roy, eso fue lo... Dime. Roy Campos, rápidamente nos queda un minutito, Roy Campos, pero quiero que me aguantes el corte con la siguiente reflexión, porque parte de las preocupaciones, y me parece que hay muchas personas, no solo en Estados Unidos, son los conflictos bélicos en Medio Oriente y en Ucrania, de los cuales Kamala Harris no ha acusado recibo en campaña, no ha hablado de estos temas, los ha evitado, siendo que la preocupación de un conflicto bélico que pueda llevar a una situación nuclear, pues no es ajena a buena parte de la población. Estuve hablando con algunas personas que se desempeñan, digamos, en la Organización de las Naciones Unidas en las últimas horas, y muy preocupados por el establishment en Estados Unidos, en donde hay funcionarios que son que trascienden a presidentes, que trascienden a administraciones, que trascienden a partidos políticos. Ellos van y regresan o no regresan, pero estos funcionarios se quedan y confían en que en un conflicto nuclear Estados Unidos ganaría bajo sus posiciones. Ya, nos vamos a una pausa, Roy Campos, y regresamos. 3 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Roy Campos nos agarró el corte y además una interrupción telefónica. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Te planteaba, pues, una de las preocupaciones, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, con respecto a la administración estadounidense, y tiene que ver con los conflictos armados, tanto en Medio Oriente como en Ucrania, sobre este establishment a través del cual hay funcionarios que trascienden a los políticos, a los presidentes, a los partidos. Ellos permanecen en agencias de seguridad y de inteligencia, y bueno, conversaba con algunas personas que llevan a cabo sus actividades en la Organización de las Naciones Unidas aquí en Nueva York, y me decían que parte de estas personas que trabajan en agencias de inteligencia de los Estados Unidos confían en que en caso de un conflicto nuclear Estados Unidos ganaría, y confían en suposiciones, Roy Campos, por ejemplo, que las armas nucleares de Rusia pues están viejas y descuidadas, entonces no funcionarían. ¿Cómo ves tú esta coyuntura, esta disyuntiva con este proceso electoral? Mira, Juan, te voy a simplificar. Es la elección más importante en el mundo, todos están pendientes del resultado. Tiene muchas dimensiones. Importa la posible generación de violencia al interior de Estados Unidos, ¿no? Pues si no aceptan la derrota, si la aceptan, ¿qué hacen los votantes? Esa es una, y como podríamos estar viendo cualquier país. Por alguna extrañísima razón histórica, y alguien tiene que explicarla, los mexicanos pensamos que somos demócratas y nos caen mejor los demócratas, sin ninguna prueba de que nos vean bien mejor con los demócratas que los republicanos. Y entonces, a lo mejor desde Kennedy,
Pero el caso es que nos gusta que nos hablen más bonito como Obama y Clinton, a que nos hablen golpeado como Trump y como Bush. Pero pues nos va igual, o sea, nos va igual. La verdadera importancia y el futuro del TEMEC y el futuro de la relación es relativamente lo mismo, tal vez con variables distintas. Los demócratas nos van a presionar más por el medio ambiente, los republicanos tal vez más por la parte industrial. Nos va a ir mal en la negociación, nos van a tratar a traer atrapazos. Pero la importancia mayor para México y Latinoamérica de este resultado es justo el contexto internacional. Su reacción ante Ucrania, él nunca ha apoyado la guerra contra Ucrania, o sea, nunca la ha apoyado. Entonces, la parte con Israel, con Corea del Norte, esas variables que tienen que ver con la paz mundial y los conflictos bélicos, puede impactar más a Latinoamérica que el cómo nos vean particularmente. Sin duda, estoy de acuerdo contigo, Roy Campos, y bueno, estaremos esperando mañana este proceso electoral. Las personas acudirán a las urnas, aquellas que no votaron de manera anticipada. ¿Y qué te parece si vamos rápidamente con temas de la República Mexicana, Roy? Porque quiero aprovechar que hoy publica Mitofsky, empresa que tú presides, Casa Demoscópica que tú presides, pues una encuesta de aprobación a un mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En El Economista, ¿verdad, Roy? Así es, del Economista, y sí, hoy publicamos y la doctora Sheinbaum pues sale con una alta expectativa. La gente sí tiene una expectativa de que va a ser un buen gobierno, de que va a estar cercano a muchos grupos, sale con una aprobación alta, a pesar de tal vez tener el inicio de gobierno mucho más difícil que de López Obrador, López Obrador hasta el primer mes fue aquel de recorte de la gasolina, pero el tema de la inseguridad y las discusiones sobre la reforma judicial pues prácticamente opacaron las propuestas de Claudia Sheinbaum de vivienda, de salud. Su primer mes fue un mes muy complicado, sobre todo por el tema de inseguridad, pero termina bien aprobado, arriba del 60%. Roy Campos, te agradezco enormemente haber conversado en este espacio. Te mando un abrazo desde el puente de Brooklyn hasta Washington. Espero a ver si nos vemos mañana. Mañana estaremos transmitiendo desde allá. Tratamos de vernos, gracias. Oye, y cúbrete del frío, que por aquí anda haciendo frío, mucho frío. Imagínate aquí en la ribera del río. Del río. Roy, el frío está a todo dar. Sale. Hasta luego. Un abrazo, Juan. Abrazo, Roy Campos. Y bueno.